Lo primero que haces todas las mañanas es buscar cosas en la Biblia. ¿Pero qué pasa? Ay, Bueno, en la reunión con mis compañeros dije que trabajando para el Señor entraremos en el reino de los cielos. Pero el hermano Zhang empezó a cuestionarme y dudó de mi comprensión. ¿de veras? Todo lo que dije tiene fundamento bíblico. Así que, ¿por qué me cuestionó? Eso. Así fue la búsqueda de Pablo. Está muy claro en la Biblia. Todos los creyentes en el Señor procuran seguir el ejemplo de Pablo. Exacto. No debería ponerse en duda. Por eso estoy reuniendo unos materiales para refutarlo. Hoy necesito tener con él una conversación como es debido. Pero... El hermano Zhang es inteligente, perspicaz y lleva años predicando. Si tiene una opinión distinta, tendrá fundamentos para ello. ¿Crees que deberíamos debatirlo con el hermano Zhang? ¿Debatirlo? No es necesario. Tenemos la Biblia para respaldar nuestra opinión. No te preocupes, Vale. Pero tienes que cambiar de actitud, ¿eh? No es la de alguien que busca la verdad. ¿Qué? Llevas años trabajando y predicando. Yo diría que no has madurado, sino que te has amargado. ¿Qué es esto? ¡Cuidado! ¿Cuándo llegó el extracto del banco? Míralo bien. ¡Oh, cielos! Ay. 1992. Ah, 1995. Y esta es tu lista de méritos, ¿no? sí, exactamente. Cada línea y cada punto que hay aquí da testimonio de todo mi trabajo para el Señor. Otra vez no. Desde que empecé a predicar en las iglesias, Vale. he recorrido muchos caminos y muchas montañas. ¡Alto! ¿Altas? Sí, he subido montañas muy altas. He cruzado cumbres y escalado acantilados para predicar el Evangelio. Y me ha detenido el Partido Comunista de China y... Basta. He oído tantas veces esa historia que me han salido callos en los tímpanos, ¿sabes? ¿Y qué? Esta es la prueba de que entraré en el reino de los cielos. La mayoría no puede hacerlo, es algo... ¿Qué? ¡Sí! ¡Voy! Hermano Zhang. Hermana Song, ¿qué tal? Pasa. Hermano Zhang. Hermano Lee, Llegas en el momento justo. Hoy pensaba ir a verte. ¿de verdad? Sí. Hermano Lee, estás muy pálido. ¿Has dormido bien? ¿Qué va? Lleva desde esta mañana organizando sus notas. ¿Organizando sus notas? Sí, Hermano vamos, siéntate. Zhang, ponte cómodo. ¿Qué notas organizas? Sí. Bueno, en la reunión de ayer parecías discrepar conmigo, discutiendo si trabajar duro para el Señor nos conduce al reino de los cielos. Y estás equivocado. Vine a casa, miré en la Biblia y sigo sin estar de acuerdo contigo. Es bueno que hayas venido. Debemos debatir sobre esto. De acuerdo. Debemos buscar la verdad y hablar de los problemas. ¿Así es? Gracias al Gracias. Señor. Ten, bebe Gracias. agua. Hermano Zhang, el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia. Eso demuestra que, si trabajamos con firmeza, entraremos en el reino de los cielos. Pero tú alegas que quienes trabajan y sufren quizá no entren en el reino de los cielos. Eso que dices no coincide con lo que dice la Biblia. ¿Y no es así? Sí. Los que creen en el Señor están de acuerdo con Pablo y procuran seguir su ejemplo. Los pastores y ancianos afirman que entraremos en el reino de los cielos si trabajamos duro. Hermano Zhang, ¿por qué tienes tantas dudas en este punto de vista? Dinos. Veréis, permitidme una pregunta. ¿Acaso es Pablo el Señor o lo es el Señor Jesús? El Señor Jesús, por supuesto. Por supuesto. Entonces, dado que admitís que el Señor Jesús es el Señor, ¿por qué basáis vuestra fe en las palabras de Pablo y no en las del Señor Jesús? ¿Representan las palabras de Pablo al Señor Jesús? Me temo que no. Cierto. Entonces, ¿qué personas entrarán en el reino de los cielos? El Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dijo que solo los que hacen la voluntad de Dios entrarán en el reino de los cielos. Él no dijo que fuéramos a entrar en el reino de los cielos solo por trabajar. Es obvio que las palabras de Pablo discrepan de las del Señor Jesús. ¿Qué? ¿Dices que las palabras de Pablo discrepan de las del Señor Jesús? Sí. Pues yo no lo veo así. Si la gente se dedica al Señor y trabaja para Él, ¿no está haciendo la voluntad de Dios? Es verdad. Hermano Lee, alegas que trabajar para el Señor es hacer la voluntad de Dios.
¿Son palabras del Señor Jesús? ¿Son palabras del Espíritu Santo? Parece que no. Cierto. ¿Que no? Pablo creía que trabajar para el Señor suponía entrar en el reino de los cielos con coronas y premios. ¿Pero era eso lo que decía el Señor Jesús? ¿Representa él al Señor Jesús? Entonces, por lo que dices, si erramos al basarnos en las palabras de Pablo, ¿qué hacemos? ¿Por qué es un error trabajar con esa base? Exacto. Hagamos una cosa. Veamos lo que manifestó el Señor Jesús. El Señor dijo, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Si al afanaros en trabajar hacéis la voluntad de Dios, entraréis en el reino de los cielos. ¿No trabajan duro los que profetizan y hacen toda clase de maravillas en nombre del Señor? ¿Por qué el Señor dijo que practicaban la iniquidad? Bueno, eso... Veréis, eran como los judíos fariseos de la época. Los fariseos predicaban y trabajaban por todo el territorio, pero no practicaban la palabra de Dios, ni obedecían sus mandamientos. No temían realmente a Dios. Cuando el Señor Jesús apareció para obrar, no reconocieron que era Dios y que aparecía para obrar. Para proteger su poder, se opusieron al Señor Jesús y lo condenaron enérgicamente. ¿Qué demuestra eso? Que trabajar duro para el Señor no significa hacer la voluntad de Dios en absoluto. Según eso, predicar en el nombre del Señor y hacer la voluntad de Dios son dos cosas muy distintas. Claro. Entonces, tenemos que buscar la verdad y conocer la voluntad de Dios en este tema. Eso es verdad. Hermano Zhang, no dudo de tus palabras, pero... ¿por qué no dices qué es realmente hacer la voluntad de Dios? ¿Dices que cuando nos afanamos en trabajar no hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué es hacer la voluntad de Dios? El Señor Jesús dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me baso en su palabra. Siéntate. Y lo veo así. Hacer su voluntad es arrepentirse sinceramente, practicar su palabra y obedecerlo, cumplir con su comisión. Hacerlo todo por nuestro amor a Dios y darle sentido a nuestras vidas. Si alguien busca las bendiciones, entrar en el reino de los cielos y ser premiado, ¿ama de verdad al Señor? ¿Hace la voluntad de Dios? Ese afán por trabajar es impuro. Es tratar de negociar con Dios. Así es. Hay quien solo busca las bendiciones y entrar en el reino. En esencia, es un intercambio. Así No es. es alguien que obedezca al Señor. Mindao, lo que dice el hermano Zhang tiene lógica. Hermano Zhang, continúa. Vale. Muchas personas trabajan en el nombre del Señor muchos años, pero ni practican su palabra, ni dan testimonio de Él, pero por su estatus. Dan testimonio de cuánto han trabajado y sufrido para que los idolatren y obedezcan. Forman grupos y dividen las iglesias para fundar sus propios reinos. ¿Es ese trabajo la verdadera práctica de la palabra de Dios y su obediencia? ¿Es hacer la voluntad de Dios? Pues, quizá no. Así es. Llevamos años creyendo en el Señor. Todo a lo que hemos renunciado y hecho, ¿ha sido para recibir bendiciones? ¿O para practicar la palabra del Señor, amarle y obedecerle? Si lo vemos así, sabremos si estamos haciendo su voluntad o no. Trabajamos para el Señor, para recibir bendiciones y entrar en el reino de los cielos. Supongo que no podemos decir que hacemos la voluntad de Dios. Dinos, ¿qué opinas? ¿Cómo lo ves tú? Queremos tu opinión. Sí. Te estoy hablando. ¿Por qué no paras de beber agua? ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me presionas? Hay que meditar estas cosas con tiempo. Así es. Tiene que reflexionar. No obstante, hermano Zhang, tus enseñanzas sobre las palabras del Señor tienen la luz del Espíritu Santo, aportan claridad. Sí. Gracias a Dios. Si la gente sufre y trabaja para el Señor, nada más que para entrar en el reino y recibir premios, no por obediencia ni por amor a Dios, eso no es hacer la voluntad de Dios en absoluto. Exacto.
Nos hemos dejado engañar por las palabras de Pablo. Hermano Zhang, si no nos hubieras dicho nada, seguiríamos creyendo en las palabras de Pablo. Nuestra fe sería en vano, inútil del todo. ¡Qué desperdicio! Tienes razón. Hemos estado muy confundidos en la fe por esas palabras de Pablo. Estar de acuerdo con sus palabras no es hacer la voluntad de Dios. ¿Cierto? ¿Qué? Espera. Si las palabras de Pablo no son la voluntad del Señor, ¿por qué están en la Biblia? Toda la Biblia está inspirada por Dios y es palabra de Dios. ¿Cómo explicas esta cuestión? Sí, hermano Zhang. Estamos muy confundidos con todo esto. ¿Cómo lo ves tú? Sí. Podría pensarse que toda la Biblia es inspiración de Dios, que toda ella es palabra de Dios, pero esa opinión no se sostiene. ¿Por qué? Veréis, la Biblia contiene relatos de la obra de Dios. Y no solo sus palabras, sino también aquellas de los hombres y los ángeles, y de conversaciones entre Dios y Satanás. ¿No es eso así? Sí, es cierto. Entonces, ¿os parece correcto pensar que las palabras de los hombres y de los ángeles son palabra de Dios? No lo son en absoluto. Eso implica creer que toda la Biblia es palabra de Dios y que toda la palabra de Dios está en la Biblia. No se sostiene en absoluto. Pues no. Tiene lógica. ¿Por qué no he pensado nunca en ese problema? La Biblia sí que contiene realmente palabras de hombres y ángeles. Pero no digamos que toda la Biblia es la palabra de Dios. Así es. Veréis, el Señor Jesús era Dios encarnado. Sus palabras son de Dios. Pablo no era Dios encarnado, por lo que no es posible que sus palabras fueran de Dios. Pese a que coincidan con la verdad, eso se debió al esclarecimiento del Espíritu Santo, lo que no implica que sea palabra de Dios. Tienes toda la razón. Las palabras del hombre provienen del hombre, y aunque estén en la Biblia, no significa que sean palabra de Dios. Así es. Consideramos las palabras de un hombre como palabra de Dios. Tergiversamos los hechos. Ajá. Es cierto que Pablo afirmó que toda la Biblia fue inspirada por Dios, pero no podemos asegurar que estuviera en lo cierto. Pues no. Ya que Dios jamás dijo que todas las palabras de la Biblia fueran inspiradas por Dios. Eso. Desde ese punto de vista, no es adecuado considerar las palabras de Pablo como palabras de Dios. No. Tienes toda la razón. Eso significa que la idea de Pablo de que entraremos en el reino de los cielos y recibiremos premios, afanándonos en trabajar, era su opinión. Eran una noción e imaginación suya. Va totalmente en contra de las palabras del Señor Jesús. Que Pablo sostuviera semejante opinión demuestra que sufría y trabajaba para negociar con Dios, no que estuviera haciendo su voluntad. Correcto. Espera, tengo otra pregunta. ¿Cuál es? Hermano Zhang, dices que las palabras de Pablo no representan al Señor, lo admito. Pero no olvides que Pablo trabajó y se dedicó al Señor porque el Señor Jesús le envió a hacerlo. ¿Nos vas a decir que esto no era hacer la voluntad de Dios? Es cierto que Pablo fue un apóstol enviado por el Señor Jesús, pero ¿en qué circunstancias fue llamado a servir? El Señor Jesús dio muchos sermones y expresó muchas verdades que hicieron temblar a todo el judaísmo. Pablo no solo no buscaba ni investigaba, sino que en realidad se oponía al Señor Jesús. Y llegó a convertirse en su principal perseguidor. El Señor Jesús llamó a Pablo en esas circunstancias. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué resultado quería lograr? Al llamar a Pablo demostró su enorme poder. El Señor hizo que su enemigo volviera enseguida a él, y así humilló a Satanás. Pero la naturaleza de Pablo seguía odiando la verdad y oponiéndose a Dios. Todo eso es innegable. Hermano Zhang, ¿cómo puedes decir eso de Pablo? Cálmate. Deja que termine el hermano Pero- Zhang. Adelante, continúa. En las cartas de Pablo es donde comprobamos que jamás afirmó que amara al Señor Jesús, que no predicó las palabras del Señor Jesús ni dio testimonio de ellas, y que nunca habló de su experiencia o dio testimonio de practicar sus palabras. Aunque habló de la gracia de la crucifixión, nunca dio testimonio de cómo el Señor Jesús amó y salvó a la gente. Decidme, ¿cómo podría hacer la voluntad de Dios una persona así? Ahora que lo pienso, las cartas de Pablo no citan ni una sola vez al Señor Jesús. ¿Verdad que no? Hermano Zhang, sentémonos a hablar. De acuerdo. Pero bueno, Hermano Lee,
Entiendo lo que sientes en este momento. En el pasado todos admirábamos e imitábamos a Pablo. Pero si estudiamos sus cartas con detenimiento, descubrimos que en todas ellas solamente habla de sus afanes por el trabajo, de cómo sufría, y que alardeaba de ser tan bueno como los demás apóstoles. Daba testimonio de sí mismo para que lo idolatraran. Y cuando terminó su trabajo, se jactó afirmando: «Me está reservada la corona de justicia». Eso nos indica lo que Pablo pensaba en realidad. No se afanó tanto en el trabajo por amor y obediencia al Señor, sino para ganar la corona de justicia. ¿Acaso no engañaba y utilizaba a Dios de ese modo? El afán por el trabajo ocultaba sus motivaciones y objetivos personales. ¿Cómo podemos decir que hacía la voluntad de Dios? Hermano Zhang, tienes mucha razón en lo que dices. Pablo no daba testimonio del Señor, solo de sí mismo. Eso era oponerse al Señor. Sí. Pretendía intercambiar su afán por el trabajo por una corona de justicia. ¿Acaso no era negociar con el Señor? Claro. Es verdad. Por fin lo entiendo. Pablo no era de los que hacía la voluntad de Dios. Pero si no era de los que hacía la voluntad de Dios, ¿por qué está en la Biblia? ¿Qué hace su historia en la Biblia? Si está escrita en la Biblia, ¿no es para que la imitemos los creyentes? ¿Me equivoco al entenderlo así? Que la historia de Pablo esté escrita en la Biblia no significa que la voluntad de Dios sea que lo imitemos a él. ¿Quién editó y recopiló la Biblia? Los líderes eclesiásticos de entonces. El Señor Jesús no participó y no fue revelación del Espíritu Santo. Aunque la Biblia fuera recopilada de acuerdo con la voluntad de Dios, quienes la recopilaron fueron personas, y es difícil evitar que no la contaminaran. Hermano Lee, ¿no es verdad lo que digo? Lo que dices es una gran verdad. Sí, tal vez fuera un gran error que los creyentes imitaran a Pablo. Sí. Por lo que parece, Pablo no era realmente de los que hacían la voluntad de Dios. Tienes toda la razón. Tras muchos años de trabajo, Pablo pudo declarar: «Me está reservada la corona de justicia». ¿Qué significa eso? No es como decir: «Señor, he cumplido con tu misión. Ahora dame la corona». Si no me la das, no eres un Señor justo. Estas palabras de Pablo revelan completamente la esencia de todo cuanto Pablo hacía. Dejan al descubierto la oposición de Pablo a Dios. ¿Se habría opuesto al Señor Jesús de no haber una corona que ganar? Esta cuestión es esencial. A juzgar por el carácter de Pablo, desde luego que sí. Pablo habría enfurecido, habría discutido con Dios y hasta lo habría acusado. Quienes no obedecen al Señor son muy capaces de oponerse a Él. Nunca me di cuenta de ello. No lo pensé de verdad. Pablo vivió afanado por el trabajo únicamente para recibir premios y una corona. Y los hechos lo demuestran. Sí. Pablo pensaba que su arduo trabajo le haría merecedor de la corona de justicia. Pero era solamente una ilusión. Así es. Gracias a Dios. Hoy lo veo con claridad. Es preciso que los creyentes en Dios busquen de acuerdo con la palabra del Señor y hagan su voluntad. Si buscan de acuerdo a la palabra de Pablo y creen que por trabajar más entrarán en el reino de los cielos, van en contra de las palabras del Señor y siguen la senda equivocada. Creer así en Dios, sin duda nos aleja cada vez más de las exigencias de Dios. Así no estaremos entre los que hacen la voluntad de Dios. Y mucho menos seremos llevados al reino de los cielos. Así es exactamente. Leamos la palabra de Dios y lo entenderemos claramente. Sí, muy bien. Hermana Song, ¿me pasas la cartera? Sí, ten. Gracias. Bien. Mindao, escuchemos con atención. Dios dijo: «A simple vista, los seres humanos parecían estar en un constante ajetreo mientras se entregaban y trabajaban para Dios, mientras que, de hecho, estaban evaluando en los espacios más secretos y profundos de su corazón el siguiente paso que deberían dar para ganarse las bendiciones o reinar como reyes. Podría decirse que mientras el corazón humano estaba disfrutando a Dios, al mismo tiempo estaba siendo calculador hacia Dios. En esta condición, la humanidad se encuentra con la más profunda aversión y aborrecimiento de Dios. El carácter de Dios no tolera que ningún ser humano lo engañe o lo utilice. Debes saber qué tipo de personas deseo.
Los impuros no tienen permitido entrar en el reino. No pueden mancillar el suelo santo. Aunque puedas haber realizado muchas obras y hayas obrado durante muchos años, si al final sigues siendo deplorablemente inmundo, es intolerable para la ley del cielo que desees entrar en mi reino. Desde la fundación del mundo hasta hoy, nunca he ofrecido acceso fácil a mi reino a cualquiera que se congracia conmigo. Esta es una norma celestial y nadie puede quebrantarla. Estas palabras tienen autoridad. Es como si el Señor nos estuviera regañando a la cara. Sí. Amén. Antes decíamos que Dios es santo y que, sin santidad, nadie vería al Señor. Hoy siento que esas palabras son muy reales. Sí. Sí que lo son. En algo como la entrada en el reino de los cielos, en vez de buscar según las palabras del Señor, he imitado a Pablo. Y solo he trabajado con el fin de entrar en el reino y recibir la corona de justicia. Cierto. De forma caprichosa, he intentado negociar con él para obtener gracia y bendiciones, sí. Supongo que si el deseo de bendiciones del hombre es fuerte, es muy fácil descarriarse. Es verdad. Pablo relató todos sus afanes en sus cartas, y yo he registrado los míos en mi cuaderno. La considero mi lista de méritos, mi aval para entrar en el reino de los cielos. Creía que si la veía al Señor Jesús, podría entrar. Y sin embargo, ahora me doy cuenta de que manifiesta mi altivez. Prueba mi intento egoísta y despreciable de negociar con Dios. Es una mancha vergonzosa. He sido un corrupto. Me he enfrentado a Dios. No soy digno del reino de los cielos. Gracias a Dios. Es maravilloso. ¿Maravilloso? Según las exigencias del Señor, ¿no tenemos esperanza de entrar en el reino de los cielos y dices que es maravilloso? No quise decir eso. Quise decir que por fin el hermano Lee se da cuenta de que es mal ejemplo seguir a Pablo, que se aparta de la fe en Dios, y que eso es una maravilla. Proviene de la guía de Dios. De este modo, tenemos la oportunidad de arrepentirnos de verdad ante Él. Dios no condena el afán por trabajar de la gente, sino que detesta que su intención sea un intercambio. Odia su carácter satánico. Dios obra para salvar a la humanidad. Purifica nuestro carácter satánico. Hace que recibamos la verdad, escapemos al pecado y que seamos personas que obedecen y aman a Dios. Solo entonces haremos la voluntad de Dios y cumpliremos con su misión. El reino de los cielos está preparado para la gente así. Gracias a Dios. Hermano Zhang, tengo otra pregunta para ti. Vale, adelante. ¿Tienes otra pregunta? Déjame hacérsela. Casi todo el mundo religioso afirma que debemos imitar y seguir a Pablo y considerar sus palabras como la palabra de Dios. Nadie tiene claro del todo que Pablo fuera por la senda incorrecta ni el significado de hacer la voluntad de Dios. Me confunde que tú llegaras a tenerlo tan claro. ¿Quién te reveló la verdad de esos misterios? Lo que te pregunto es que ¿de dónde salieron las cosas que lees? Esa era tu pregunta. ¿Tú lo sabes? Hace mucho que te lo quiero preguntar, hermano Zhang. Cuéntanoslo. Cuéntanoslo. Pensaba que ya lo sabías. Ay, ¿cómo iba a saberlo? Tened. Mirad esto. La palabra manifestada en carne. Las palabras que os he leído hoy vienen de este libro. Y yo he adquirido comprensión y os he hablado a partir de estas palabras. ¿De veras? Hermanos, el Señor Jesús, al que hemos esperado tanto tiempo, ha regresado. Ha venido encarnado en Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Para expresar la verdad y realizar la obra de juicio comenzando por la casa de Dios. ¿En serio ha regresado el Señor? Sí, Y está expresando la verdad y realizando la obra de juicio. así es. Este libro, la palabra manifestada en carne, es la voz de Dios mismo. Las palabras expresadas por Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, y lo que el Espíritu dice a las iglesias en el Apocalipsis. ¿Son las palabras del Espíritu Santo a las iglesias? Sí, Tengo que verlo. de Sí. acuerdo. Venid. Un pecador como alguno de vosotros que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios,
¿Puedes ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable, pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma, no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así, tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Amén. Todo lo que dice Dios Todopoderoso es la verdad. ¡Qué práctico! Sí. Me amparaba en mis nociones y creía que se me habían perdonado los pecados por creer en el Señor. Que si trabajaba para el Señor, solo tenía que esperar a su regreso para entrar en el reino de los cielos. ¡Qué tontería! ¡Qué absurdo! ¡Qué poco realista! Sí. Exacto. Si Dios no hubiera expresado estas verdades, no entenderíamos nada. En los últimos días y sobre la base de la obra del Señor Jesús, Dios Todopoderoso ha expresado toda la verdad que puede salvar a la humanidad, lo que nos permite cambiar nuestro carácter satánico, escapar del pecado, purificarnos y alcanzar la salvación. Siempre que aceptemos la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y experimentemos el juicio y castigo por su palabra, haremos la voluntad de Dios y entraremos en el reino de los cielos. Bien. Eso es maravilloso. De verdad, gracias a Dios. Mindao, Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades para señalarnos el camino de entrada al reino de los cielos. Ahora, por fin tenemos esperanza de entrar. Sí. Sí. Tenemos que estudiar y aceptar la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días. Sí. Sí. Es la auténtica aparición y la obra del Señor, así que la aceptamos. Eso es. Hermano Zhang, reunamos a todos los hermanos y hermanas para oír la palabra de Dios Todopoderoso. Muy bien. Sí. De forma que todos nosotros oigamos la voz de Dios. Que las ovejas de Dios conozcan su voz. Y una vez que hayamos oído la voz de Dios, aceptaremos a Dios Todopoderoso. Bien. Y nos reuniremos con el Señor En el banquete. Amén. Amén.